Caía la tarde y los soldados de los destacamentos militares salían tras haber cumplido su turno. A poco de caminar, un hombre los llamaba a lo lejos. Estaba parado al otro lado de la carretera, tranquilo y confiado. No hacían falta las presentaciones. Todos en Montería conocían al Mono Mancuso. También sus propuestas. Por 150,000 pesos, el hacendado ofrecía a los soldados un trabajo de seguridad privada. Estaba reclutando hombres bien entrenados para una tarea por demás rentable a finales de los años 80, asesinar guerrilleros. La paga que ofrecía era mayor a la de las Fuerzas Armadas y trabajar con Mancuso era igual a blindaje y lujos. Estaban ante uno de los más importantes líderes paramilitares de Colombia. Pero, ¿qué fue de él? ¿Por qué vuelve a ser noticia cuando acaba de regresar al país después de 15 años preso? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. El ascenso. Como su nombre ya nos adelanta, hay que situar el origen de la familia Mancuso en Italia. La llegada a Colombia del inmigrante napolitano Salvatore Mancuso de Angioleia, padre del protagonista del video de hoy, marcaría el inicio de esta historia. De la unión entre Salvatore padre y Gladys Gómez, oriunda del municipio de Montería, nacieron 6 hijos. El segundo de ellos llegó al mundo un lunes 17 de agosto de 1964 en Montería, departamento de Córdoba. A orillas del río Sinú, en la zona caribe de Colombia, transcurrieron los primeros años de quien se convertiría en otro actor clave de la turbulenta historia de violencia que atravesó el país en los años 90. Pero aún faltaba mucho para esas épocas y Salvatore Mancuso al comienzo no dio muestras de que aquel sería su camino. Creció en un ambiente privilegiado, con acceso a educación de calidad y sin necesidades que complicaran sus primeros años de vida. Así, estudió ingeniería en la Pontificia Universidad Javeriana y administración agropecuaria en la Escuela de Formación Técnica Agrícola de Bogotá, pero no completó carrera alguna. Después de perfeccionar su inglés en la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania, Estados Unidos, volvió a Colombia para empezar a amasar una cierta fortuna. Se posicionó como un joven hacendado de creciente poder e influencia en la región de Córdoba. Su cercanía con las fuerzas militares fue casi inmediata. Eran tiempos en los que la presencia del Ejército Popular de Liberación se cernía como una amenaza constante en la zona y especialmente los hacendados temían que su poder se viera hackeado por las acciones furtivas y sorpresivas de los guerrilleros. Desde su regreso a la ciudad, Mancuso ya imaginaba que se metería en problemas. Bastó que pusiera un pie otra vez en su tierra natal para enterarse que el Frente 38 de las FARC extorsionaba a su familia. Según menciona el portal Verdad Abierta, por ese tiempo en la zona de Tierra Alta tenían presencia frentes del EPL, del ELN y el Frente 18 de las FARC. A su vez, el ELN controlaba Puerto Frasquillo, Córdoba, mientras el EPL tenía control del Urabá y el Alto San Jorge. Las FARC mandaban en el nudo del Paramillo. El encono contra los insurgentes se tornó cada vez más serio. De los rumores y temores que circulaban entre los sectores más acomodados de la sociedad rural, empezaron a aparecer las primeras ideas para conformar verdaderos ejércitos privados que protegieran sus intereses. Empezaban a asomar los proyectos de paramilitarismo. Mancuso tenía un vínculo especialmente estrecho con el mayor Walter Fratini Lovacchio, de quien se había convertido en informante directo.
Cada vez que llegaba a él alguna versión de que el EPL estaba cerca o que planificaban algún ataque, avisaba a las autoridades militares. Junto a otros terratenientes había acudido a la 11ª Brigada en búsqueda de protección militar. Los uniformados ya les recomendaban cada vez con más frecuencia que ellos mismos se armaran para defenderse. Mancuso se sentía seguro al principio, caminando confiado por las calles de Montería, donde ya todos lo conocían por su alias El Mono. Sabía que la guerrilla rondaba cada vez más cerca, pero estaba lejos de mostrarse amedrentado. Con el tiempo, los casos de secuestro, pedidos de rescate e incluso asesinatos de distintos ganaderos en la región empezaron a inquietarlo. Así, la sugerencia de defenderse por mano propia empezó a tomar forma con las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá que el propio Mancuso contribuyó a formar. Para esto fue fundamental que uniera fuerzas con el hombre más fuerte de ese armado paramilitar, Carlos Castaño, también conocido como el Comandante, máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia y parte de un largo historial familiar dedicado al combate de las guerrillas. En este canal tenemos un video hablando acerca de Carlos Castaño. En este contexto, Mancuso se ubicó nada menos que como el segundo al mando de Castaño y pasó a tener un rol central en una organización que no tardaría en saltar a la acción armada concreta. El primer paso para una violencia en ascenso que no pararía por mucho tiempo. El primer ataque. Las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá comenzaron saltando al reconocimiento público a través de otro nombre: Muerte a Revolucionarios del Nordeste. Su ataque fundacional, el que marcaría el comienzo de una época por demás sangrienta, tuvo lugar un 11 de noviembre de 1988. El diario El Espectador resumió así los sucesos de aquella fatídica incursión. El grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste, dirigido por César Pérez García, representante a la Cámara por el Partido Liberal, asesinó a 46 personas y dejó más de 60 heridos en Segovia y Remedios. Los motivos de aquel ataque, según el informe final de la Comisión de la Verdad en su capítulo Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato Chocuano, eran aleccionar a los votantes de la Unión Patriótica. En otras palabras, la masacre buscaba amedrentar a aquellos que habían apoyado con su voto la llegada a la vida política del grupo de exguerrilleros que conformaron la UP y a la vez destruir ese partido desde sus cimientos. Pero para comprender cómo pudo, operativamente hablando, este grupo paramilitar cometer ese acto, debemos entender que ya llevaban casi una década delinquiendo entre las sombras en la zona. Hemos mencionado que la idea de grupos armados conformados por los propios ganaderos ya era una posibilidad que circulaba entre los hacendados. Los hermanos Castaño habían formado el grupo Comando Muerte a Revolucionarios del Nordeste en respuesta directa al asesinato de su padre. Ellos luego quedarían al frente de estos grupos armados. Lo que comenzó como una reacción directa a ese golpe dentro de la familia Castaño fue cobrando con los años una relevancia mucho mayor. Lo cierto es que la zona de Urabá también se estaba organizando en torno a estos sectores que buscaban enfrentarse directamente y sin cuartel contra las guerrillas. Así, a finales de los años 80, los hermanos Castaño organizaron los primeros reductos paramilitares en la hacienda Las Tangas, que era propiedad de la familia. Los llamados tangueros pasaron a la acción con la masacre de las fincas Honduras y La Negra en el corregimiento de Currulao, que es un lugar que hace parte del Distrito Especial de Turbo en el departamento de Antioquia. Esto ocurrió el 4 de marzo de 1988. El saldo fue de 20 trabajadores muertos. Estas muertes se sumaban a varias más registradas días previos contra líderes sociales y campesinos. La desmovilización en 1991 del EPL trajo, irónicamente, un crecimiento y fortalecimiento de los grupos paramilitares que buscaban liquidar a aquellos que habían pertenecido a esa agrupación y otras organizaciones de izquierda. La paz, a pesar de los acuerdos ensayados por la Asamblea Constituyente, parecía muy lejos. Fue entonces cuando la figura de Mancuso fue creciendo a la par que el poder que tenían las AUC y quedó en el rol de jefe del Estado Mayor negociador de las AUC. Su cercanía con los Castaño, así como la confianza que le tenían,
era total. En una audiencia de justicia y paz en Barranquilla, un ex soldado monteriano conocido como El Chuzo y que por años ofició como guardaespaldas de Mancuso, contó los pormenores de la organización paramilitar en aquellos años. Mancuso se movía como jefe absoluto de montería y como tal también seleccionaba a sus soldados. Alias El Chuzo contó que se ubicaba a la salida de los destacamentos militares y hablaba directamente con los soldados para unirlos a su causa. Según este testimonio, los finqueros de Tierra Alta le habían encomendado a Mancuso la misión de reunir a un grupo de exmilitares para que les cuidaran sus propiedades y los protegieran del azote de la guerrilla. Su popularidad era creciente y desde hacía tiempo lo invitaban a ceremonias y reuniones en las bases militares. Mancuso además contaba con los recursos suficientes para hacer ofertas que los soldados no podían rechazar. Ofrecía un pago de 150,000 pesos por trabajar para él, mientras que el ejército pagaba alrededor de 110,000. Aquellos hombres que comenzaron a colaborar bajo el mando directo de Mancuso se los conoció por sus alias durante muchos años en toda esa zona. Eran el Boca el Lobo, el Cable, Cumbe, el Mulo, el Peluca, el Pisco, Cantinflas, el Perro, el Gordo y el Pibón. Los hombres de Mancuso eran un grupo compacto, bien entrenado, y que contaban a su vez con una red de informantes que se extendía por todas las fincas a varios kilómetros a la redonda. Tenían el poder de armas y también la inteligencia para planificar sus ataques. Por supuesto, no tardaron en pasar a la acción. La primera incursión que el Chuzo declaró fue una emboscada a guerrilleros del EPL. Se trataba de un campamento más bien precario, cerca de la escuela del pueblo, y que parecía servir a la perfección para probar el poder de fuego de ese flamante grupo al margen de la ley. Sin mediar palabra, los hombres de Mancuso tiraron una ráfaga de disparos contra el campamento y mataron en el acto a 3 guerrilleros. Ese bautismo de fuego sería el primer golpe de una serie mucho más mortífera que por años quedó bajo el mando de Mancuso. Las masacres. El siglo XXI le reservó a Mancuso el duro proceso de asumir legalmente los crímenes que había cometido. Como alto mando de las fuerzas paramilitares, lo acusaron no solo de una, sino de muchas masacres que habrían sido perpetradas bajo sus órdenes. Esos golpes se tradujeron en cientos y cientos de muertes. El camino hacia la justicia comenzó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con la sanción de la Ley 975 de 2005. La idea de esta legislación era conformar un marco legal para acabar el proceso de la desmovilización tanto guerrillera como paramilitar. En medio de pujas, debates, cuestionamientos y enmiendas, la ley fue aprobada y el 16 de agosto de 2006 la justicia ordenó la captura de 14 jefes de las AUC. Mancuso se entregó y desde entonces debió enfrentar los cargos. ¿Pero de qué masacres se le acusaba específicamente? Una de las más recordadas por la brutalidad que significó para todo un pueblo fue la de Mapiripán, un punto oscuro en los enfrentamientos entre las AUC y las FARC por el control territorial donde se producía cocaína. En esa zona ubicada entre Meta y Guaviare, las FARC tenían una presencia importante, pero los mandos paramilitares deseaban expandirse hacia esos puntos estratégicos del sur. Según detalla la Comisión de la Verdad, todo comenzó el 12 de julio de 1997, cuando desde las pistas de Apartadó y Necoclí en el departamento de Antioquia, que se encontraban bajo control de la Brigada 17ª del Ejército, partieron los aviones que transportaban a más de 70 paramilitares de Urabá hacia San José del Guaviare. Lo siguiente, relatado por el diario El Tiempo, fue el avance irrefrenable de los hombres armados que superaron sin problema retenes militares y camiones frente al batallón Joaquín París. Luego de cruzar medio país, los camiones se dirigieron al casco urbano de Mapiripán, donde finalmente ejecutaron la masacre. Aquel golpe dejó un saldo de 49 muertos según los primeros informes y destaca la Comisión de la Verdad, marcó la entrada de las AUC en la zona. Esto implicaba un paso importante en la expansión paramilitar en los llanos orientales y en la posterior consolidación del bloque Centauros de las AUC. Lo que se vio en Mapiripán
fue la prueba piloto, el prototipo del modus operandi que después aplicarían los paramilitares en ataques similares que sucedieron durante años en distintos puntos de un territorio en pugna. En ese operativo, Mancuso fue señalado como el cerebro. Más tarde llegaría una nueva masacre, esta vez en El Aro, un corregimiento ubicado en Ituango, departamento de Antioquia. Se trató de uno de los episodios más sangrientos en la historia colombiana y tuvo lugar entre el 22 y el 30 de octubre de 1997. El libro Plegarias del Pueblo Muerto, del periodista Pablo Navarrete, relata en carne viva los sucesos que terminaron con la vida de 17 pobladores y fueron calificados lisa y llanamente como un exterminio. Aquel día negro, paramilitares bajo el mando de Mancuso y otros líderes de las AUC llegaron al Aro por Puerto Valdivia, destruyéndolo todo a su paso. Su primer acto consistió en arrojar al río Cauca una carga de varias toneladas de alimentos no perecederos y también de víveres que estaban destinados a la subsistencia de aquella pequeña comunidad campesina. El diario El Espectador detalla que durante 9 eternos días los paramilitares asesinaron a diferentes campesinos de la zona e incluso a un menor de edad llamado Wilmar de Jesús Restrepo Torres. Inconformes con eso, también destruyeron la inspección de la policía y las casas de los habitantes con granadas. La situación de conflicto que había alcanzado la zona llegaba a límites extremos. El pueblo entero había sido reducido a cenizas. Sus líderes estaban muertos y el resto de los pobladores eran obligados a abandonar lo poco que quedaba de aquel lugar que había sido su hogar. Desde su lugar de poder, Mancuso observaba los movimientos de sus hombres y diagramaba los siguientes pasos de las tropas. Se lo acusó de haber participado también en las terribles masacres de La Gabarra en 1999 y también del Salado, cuyo caso hemos dedicado un video en este canal. Todos sus muertos. En total se puede estimar que Mancuso participó en 75.000 crímenes en territorio colombiano durante los años que comandó las fuerzas paramilitares. El número de muertes es incierto, pero solo tomando en cuenta las masacres que hemos mencionado, se cuentan por cientos. De los 300 asesinatos que Mancuso ha admitido en sus procesos judiciales, se destaca el caso de una niña de apenas 22 meses. En 2008, Mancuso fue sentenciado por esta muerte, la de esta pequeña que era nieta de un dirigente sindical de la Universidad de Córdoba. Como publicó Caracol Radio, Mancuso recibió 40 años de prisión por su posición de responsabilidad en el crimen, a pesar de que no ordenó directamente el asesinato de la menor de edad. Sin embargo, sus hombres cometieron el crimen, pues pretendían asesinar al abuelo de la niña, un docente y reconocido líder sindical de la capital de Córdoba. Esta es una de las muchas condenas que pesan sobre Mancuso. Acogido a la Ley de Justicia y Paz, Mancuso ha reconocido muchos de sus crímenes a cambio de obtener ciertos beneficios carcelarios. La Ley de Justicia y Paz, tal como lo define el Ministerio de Justicia, permite conceder una pena alternativa por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, por su colaboración con la justicia, la verdad, la reparación integral a las víctimas y su adecuada resocialización. Es decir, bajo esta legislación se ofrecen penas menores a aquellos acusados que contribuyan a que se conozca la verdad en aquellos casos donde no solo se han cometido crímenes, sino que en muchos casos se desconocen por completo las circunstancias. Entre los delitos que se le imputan a Mancuso, además de estos numerosos asesinatos, figuran el narcotráfico y la utilización de fosas comunes para ocultar los cuerpos de cientos de muertos en las distintas masacres. Mancuso también confesó haber sido parte de la planificación de varios magnicidios, entre ellos los crímenes de Quimi Pernía Domicó, un líder de la comunidad indígena en Vera Catíos de Córdoba, quien fue secuestrado por 2 hombres en moto en una céntrica calle de Tierra Alta. Esto ocurrió el 2 de junio del año 2001. Su cuerpo nunca apareció. Años después, dentro del proceso de justicia y paz, Mancuso reconoció haber ordenado su secuestro y posterior desaparición y manifestó que tal acción se llevó a cabo por ser Pernía un infiltrado de la guerrilla dentro de la comunidad indígena.
Al respecto, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, rechazó enfáticamente estos señalamientos. Ellos exaltaron el trabajo de Kimi por la defensa de su pueblo y el medio ambiente. Aseguraron que el líder no pertenecía a las FARC y rechazaban enfáticamente el uso de las armas. Auri Sara Marruego. Mancuso confesó el asesinato de la presidenta de la Unión Sindical Obrera Uso de Cartagena de Indias en el año 2000, cuyo cuerpo presentó signos de tortura. Luis Orozco Serrano. Admitió el asesinato del líder sindical de la Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud de Barranquilla, hecho por el cual otro paramilitar, Rodrigo Tovar, ya había sido incriminado. Respecto a este asesinato, Mancuso aseguró que no fue asesinado por ser de izquierda, sino porque iba a revelar información acerca del pago de dineros de parte del Sistema de Salud Nacional a los paramilitares. También es acusado por el asesinato de diferentes alcaldes como Henry Tafur de San Martín de Loba, Bolívar, Carlos Quirós de San Jacinto, Bolívar, Eudaldo Díaz de El Roble, Sucre, Pauselino Camargo de Cúcuta, Héctor Acosta de Tierra Alta, Córdoba, junto a su esposa, quien tenía 8 meses de embarazo. Wilson Borja, este líder de la Unión de Trabajadores y posteriormente congresista, recibió un atentado en diciembre del año 2000 en Bogotá. Sin embargo, Borja señaló que la autoimplicación de Mancuso en su intento de asesinato era un convenio entre el ejército, del cual había ya algunos militares acusados por el suceso, y los paramilitares. Admitió también el crimen del concejal Bernabé Sánchez de Tibú y el poeta exalcalde de Tibú y candidato a la gobernación de Norte de Santander, Tirso Vélez, en el año 2003. Se refirió también al asesinato del concejal Óscar Enrique Niño Ramírez del municipio de Gramalote, en Norte de Santander, en hechos ocurridos el 13 de enero del año 2001. Abarcar todo el historial delictivo de Mancuso parece una tarea imposible, pero que la justicia se ha propuesto realizar. Mancuso, por su parte, no solo admitió su participación en crímenes de todo tipo, sino que también realizó acusaciones que sacudieron al país. Distintos medios internacionales se hicieron eco de cuando Mancuso, prestando declaración por videollamada desde la cárcel de Estados Unidos donde permanecía hasta hace poco detenido, renovó en noviembre de 2023 sus acusaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según recuerda el diario español El País, en 2012 y ante jueces de justicia y paz, el sistema alternativo de penas que se creó con la desmovilización de las AUC 7 años antes, el excomandante admitió que el grupo armado simpatizaba con los planteamientos ideológicos y las políticas de Uribe. En mayo de ese mismo año, redobló la apuesta y en una entrevista para Caracol Radio aseguró que la financiación de la reelección del entonces presidente en 2006 tenía orígenes turbios. En sus propias palabras, Mancuso aseguró haber recibido la orden de sus comandantes para apoyar a Uribe en ese momento. Sus palabras fueron rechazadas por el exmandatario, aunque coinciden con las declaraciones mediáticas que también realizó el ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, en el año 2009. Después de casi 16 años cumpliendo condena en Estados Unidos, Mancuso regresó el 27 de febrero de 2024 a Colombia, pero la justicia rechazó su libertad y quedó recluido en la cárcel La Picota en Bogotá. Fue imputado en el Tribunal Superior de Barranquilla por estar involucrado en la comisión de 4.071 crímenes que dejaron 6.552 víctimas en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, en La Guajira, Magdalena, Santander y Sucre. Entre ellos contabilizan 1.116 homicidios, 2.023 casos de desplazamiento forzado, 371 hechos de desaparición forzada, 28 delitos por violencia basada en género, 10 de reclutamiento ilícito y 523 asociados a otros delitos. Por otra parte, en el Tribunal Superior de Bogotá, Mancuso fue imputado por 1.153 incidentes delictivos registrados en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. En estos figuran 229 homicidios, 108 desapariciones forzadas y 690 hechos por desplazamientos forzados. La justicia italiana y la Guardia di Finanza de Milán también lo acusan de haber traficado con drogas en unión con la mafia calabresa.
En julio de 2023, el actual presidente Gustavo Petro lo designó como gestor de paz con el objetivo de intermediar entre organizaciones criminales y el gobierno para lograr la desmovilización de personas que aún formen parte de estas estructuras delictivas. El expresidente Álvaro Uribe, por su parte, no dejó pasar las acusaciones que en los últimos años Mancuso agitó en su contra y a propósito de la llegada del ex jefe paramilitar al país, presentó una denuncia en su contra acusándolo de mentiroso. El regreso de Mancuso trae grandes expectativas y temores. ¿Todo lo que dice es cierto? Maneja un caudal de información que podría traer paz a las familias de sus víctimas, pero también un sacudón absoluto del sistema político. ¿Peligra la vida de Mancuso por todo lo que está dispuesto a contar? Como muchas de nuestras historias, esta también sigue abierta. A ustedes gracias por haber llegado hasta el final de este video, haberse enterado de toda la historia de lo que ha sucedido con Salvatore Mancuso y su llegada al país. Aquí tenemos la presencia estelar de Lupita. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito, en TikTok como @lachilito1. También se pueden suscribir a mi canal si les gusta ese tipo de contenido y por favor compartan el video para que el algoritmo de YouTube nos recomiende y podamos crecer mucho más. De esa manera nos ayudan muchísimo compartiendo, dejando likes, dejando sus comentarios y sus sugerencias para futuros videos. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Bye bye.